es que efectivamente a lo largo y a lo ancho de todo nuestro territorio hay cientos y cientos y miles de pibes que tienen, a pesar de provenir de culturas políticas diferentes, una misma visión de país. Y que hoy estemos acá en la universidad pública, charlando entre todos acerca de cuáles son esos proyectos del país que están en discusión, a poco menos de 2 meses y medio de efectivizarse la campaña presidencial, de terminar, de culminar con esta campaña presidencial y elegir quién va a ser el próximo presidente de los argentinos, es muy importante porque, esperemos que así ocurra, le va a dar mística y le va a dar contenido político a este proceso. En general, lo decía recién cuando me entrevistaba un periodista, en la democracia argentina nosotros nos hemos acostumbrado a relegar el debate ideológico en función de los tiempos y de los modos de los medios de comunicación. Obviamente esto es un proceso mundial, no es un proceso solamente argentino. Si ustedes ven los debates políticos en el resto de los países del mundo, se van a dar cuenta que los formatos muchas veces condicionan los contenidos. Y es así como los gurúes o los especialistas en marketing nos venden candidatos cual si fueran productos comerciales. Entonces, ustedes van a ver que una campaña electoral se resume muchas veces en una suerte de concurso de belleza o concurso de simpatía, a ver qué candidato me cae más o menos simpático. Y van a ver además una serie de profesionales de la comunicación que van a estar viendo cómo hacen para que su candidato pueda de alguna manera disimular sus debilidades y potenciar sus cualidades a los efectos de poder seducir al electorado. Pero en todo el mundo siempre se hacen los sectores más lúcidos, los sectores vinculados al conocimiento, al pensamiento, la misma pregunta. ¿Dónde quedan las ideas? ¿Dónde queda el debate político? Si todo se resume a ver qué candidato es más lindo, cuál es la mujer que mejor lo podría llegar a acompañar en su función de primera dama, o de qué manera dice las cosas, si no discutimos efectivamente cuáles son los compromisos ideológicos y doctrinarios que cada uno de los espacios propone, seguramente vamos a dejar que la democracia le deje paso a otro tipo de forma colectiva de tomar decisiones, mucho más restringida, mucho menos colorida, mucho menos democrática. Vamos a estar hablando de una democracia delegativa, no de una democracia participativa. Pero este proceso mundial, ¿no es cierto?, de banalización y de superficialidad en términos del debate ideológico, encuentra en la Argentina un poco de resistencia. Porque hay que reconocer algo, compañeros. Hay que reconocer algo muy importante. Desde el año 2003 esta parte, no solamente se inicia un proceso de recuperación del empleo, de la industria nacional y de la dignidad del pueblo argentino, sino también, y creo yo tal vez eso sea la consecuencia más interesante que nos deja toda esta experiencia, se recupera la juventud para la construcción de un proyecto colectivo, se repolitiza la juventud argentina. Se vuelve a hablar de política en los bares, en los colegios, en las facultades, en las familias. Y eso, compañeros, tal vez sea lo más importante que nos deje este proceso político. Porque de alguna manera el pueblo recupera la democracia para sí mismo. Durante los 90, los que militamos en esa época, nos vamos a acordar, la cosa pública era solamente un tema de los especialistas, de los técnicos. El saber estaba en manos del mercado. Era el mercado el que te decía de qué manera había que administrar la política monetaria, de qué manera había que administrar la política fiscal, de qué manera había que gobernar. Tecnócratas que en general estaban formados en universidades extranjeras, o incluso peor, que venían de organismos internacionales de crédito a decirnos qué es lo que había que hacer en la Argentina. Y siempre insistimos con lo mismo. Si este proceso de desmantelamiento ideológico fue posible, fue gracias a que primero se desmovilizó a la juventud argentina. No hubiese habido neoliberalismo en la Argentina si no se le hubiese roto el espinazo dorsal a la política con la corrida financiera y el golpe de mercado que le hicieron a Raúl Alfonsín en 1989. Para aplicar el programa neoliberal de ajuste y de entrega fue necesario que Raúl Alfonsín tenga que terminar escupiendo sangre, como dijo Domingo Cavallo.
Había que quebrarle la voluntad al pueblo, quebrarle la capacidad de resistencia, quebrarle la dignidad, hacernos perder la autoestima. Y vaya si lo consiguieron. Durante 10 años, 12 años, desde 1989, más inclusive, 15 años diría yo, hasta el 2003, vimos cómo sistemáticamente nos quisieron convencer que las decisiones políticas, las decisiones que nos involucran a todos, eran patrimonio exclusivo de los que eran poseedores del conocimiento experto. Y así fue como hombres provenientes del directorio de las empresas multinacionales ocuparon los lugares estratégicos de la economía argentina, al frente del Banco Central o al frente del Ministerio de Economía incluso. Los más grandes se deben acordar. Lo primero que hizo Menem cuando asumió fue darle a Bungibor, una de las multinacionales más importantes, más concentradas que tiene la economía argentina, el manejo del Ministerio de Economía. Fíjense ustedes, directamente le dimos a las multinacionales el manejo de la economía, del conjunto de los resortes de la economía argentina. ¿Y cómo fue posible? Con la pasividad de un pueblo. Porque para poder desarticular el aparato productivo, porque para poder aplicar las medidas de ajuste, de privatización, de desmantelamiento de la industria nacional, de apertura indiscriminada, de empobrecimiento, de desempleo, fue necesario en primer lugar partir la conciencia colectiva. Fue posible este proceso solamente porque el pueblo pasivamente acompañó este proceso de desmantelamiento económico, político y social. ¿Y por qué es tan importante esto entonces, compañeros? Porque la primera batalla que tenemos que dar en la política es la batalla por el sentido común. Es una batalla cultural la nuestra. Cuando discutimos proyectos de país, estamos discutiendo en realidad visiones sobre el mundo, ni siquiera sobre la Argentina. Cómo organizar la política, la economía y la sociedad en función de un sistema de valores. Y es ahí donde el neoliberalismo nos gana en primer lugar. Como no lo pudieron hacer en los 70, y cuando uno estudia el Estado genocida y todo lo que implicó de alguna manera el proceso de reorganización nacional, se da cuenta que esa matanza sistemática, ese plan sistemático de exterminio, tenía como objetivo político en primer lugar desmovilizar a la juventud y en segundo lugar atemorizar a la gente. Pero no pudieron, compañeros. No pudieron porque esa juventud diezmada, que secuestraron, torturaron y desaparecieron, le vino otra juventud, que fue la juventud de los 80. Y los que tenemos tradición radical estamos obligados a reivindicar esa juventud que acompaña al presidente Alfonsín en esa primavera democrática y que pone nuevamente la agenda de la democratización como agenda pública. Y ese proceso que nos enamoró a los radicales fue solamente posible porque Raúl Alfonsín, como Néstor Kirchner en el año 2003, se recostó sobre la juventud argentina y apeló a la movilización popular para llevar adelante un programa de reformas. Pero esa juventud de 1983 también le vinieron encima y también le quebraron la voluntad y la quebraron culturalmente. Por eso es tan importante reivindicar, como decía recién el decano, la participación y el involucramiento de los jóvenes en la política. Nada importante, nada que sea que valga verdaderamente la pena, que sea verdaderamente trascendental, se va a poder hacer si no es con el compromiso político de una generación que piensa fundamentalmente más allá de su situación biográfica. El comportamiento, el protagonismo de los jóvenes es fundamental no solamente para darle vitalidad a la democracia, sino fundamentalmente para darle poder a la democracia, para darle poder de proyección. Y eso es lo primero que uno debería rescatar. Y fíjense ustedes lo que pasa en Santiago del Estero. Los que provenimos de la cultura radical y los que provienen de la cultura peronista, encontramos en Raúl Alfonsín y en Néstor Kirchner dos banderas de lucha, dos símbolos políticos. Y muchas veces uno se pregunta por qué. ¿Cuáles son esos puntos de coincidencia? Lo primero que nos sale, para adentrarnos dentro de un ratito en el verdadero tema de discusión que tiene que ver con las visiones del país que están en pugna para los próximos años, lo primero que nos sale es identificar enemigos comunes en ambos procesos políticos. Y no es muy difícil darse cuenta
que la sociedad rural, que las corporaciones agrarias, que los grupos concentrados de la economía, que las grandes corporaciones mediáticas, que los grandes sectores del privilegio, diríamos los radicales, fueron enemigos de ambos procesos históricos, enemigos del proyecto político que llevó adelante el presidente Alfonsín en 1983 y enemigo del proyecto político que inicia Néstor Kirchner en el año 2003. Los mismos enemigos. ¿Y quiénes representan esos enemigos? Los grupos concentrados de la economía, los grupos del privilegio, la antipolítica. Pero además, hay otro común denominador entre ambos procesos políticos, que está definido por quiénes son los sectores que han apoyado ambas experiencias históricas. Y cuando nosotros nos preguntan qué nos llevó a tomar la decisión de abandonar el radicalismo para seguir siendo radicales, o mejor dicho, de abandonar la UCR para seguir siendo radicales, tal como le pasó a los peronistas en los 90, que tuvieron que abandonar el PJ para seguir siendo peronistas, identificamos este común denominador, que es que en este proyecto político iniciado en el 2003, como en el proyecto político de Raúl Alfonsín en 1983, los protagonistas son los jóvenes, son los intelectuales, son los artistas, son los organismos de derechos humanos, son los sectores del trabajo, son los sectores dinámicos de la sociedad, los sectores que intentan articular sus pensamientos en función de la defensa del interés general. Esto, compañeros, es la clave. Cuando uno tiene dudas acerca de qué representa un espacio político, y mucho más en momentos de la telepolítica donde pareciera que todos los candidatos son lo mismo, que dicen lo mismo, que usan las mismas palabras, que se visten de la misma manera, que mandan los mismos mensajes, yo recomiendo fervientemente ver por quiénes están acompañados. Y es ahí donde no hay ninguna duda. Cuando uno ve cuál es la construcción política de la derecha en la Argentina y se da cuenta que alrededor de los candidatos del PRO o del Frente Renovador están los grandes grupos económicos, las multinacionales, todos esos grupos de poder, esos grupos de presión que desestabilizaron ambos procesos, tiene perfectamente claro cuáles son los intereses que van a representar en caso de llegar al gobierno. Y viceversa, cuando a uno le toca ver cuáles son los sectores políticos que acompañan al Frente para la Victoria, y ver a los laburantes, a los artistas, a los intelectuales, a los pibes, también despeja toda duda acerca de cuáles son los intereses que defiende ese espacio político. Muchas veces el contenido identitario, la identidad de un proyecto se define mucho más por lo que está abajo que por lo que está arriba, por lo que nosotros representamos. Y es interesante dar ese debate, porque todo el tiempo de los medios masivos de comunicación nos quieren hacer creer que todos los candidatos dicen lo mismo, que todos los espacios proponen lo mismo, que no hay diferencias. Y eso no es cierto, compañeros. Y no es cierto porque está en juego nuestra propia identidad. Si nosotros como militantes políticos nos hemos comprometido, dando nuestro tiempo, no podemos permitir que se diga que nuestro trabajo y que nuestra convicción da igual que la de cualquier militante ocasional o promotor que puede llegar a tener un proyecto neoconservador o populista, porque el populismo es una categoría que les cabe a ellos, a los que manipulan a la gente en función de los intereses de las grandes corporaciones y de los intereses concentrados, y no a nosotros. Entonces esta discusión que se ha vertebrado en los últimos años en la Argentina sobre la base de una falsa antinomia, tiene que ser necesariamente interpelada por la militancia popular. Fíjense ustedes cómo a la hora de simplificar los procesos políticos nos han venido a decir, desde las usinas formadoras de opinión que tiene la derecha, que hay dos proyectos en pugna que están definidos por dos categorías políticas. Dicen, de un lado están los populistas, que vendremos a ser nosotros. Mismo objetivo que le cabía no solamente a Juan Domingo Perón, sino también a Hipólito Yrigoyen. Cuando la derecha los quería descalificar, decían que eran populistas. Y decían que eran populistas porque en realidad les da vergüenza decir que están en contra de lo popular. Una manera de disfrazar. A veces las palabras sirven también para disimular las intenciones. Entonces, ahí está el mote del populista, la demagogia, ¿no es cierto?, los que están con los negros. Y ahí toda esa cantinela, ¿no?, que uno está podrido de escuchar en todos los programas de televisión, en los programas de radio. En realidad los negros no son dueños de su propia libertad, están manipulados por la política, ¿no?
los planes sociales, votan porque le dieron un plan, son vagos, tienen miedo de perder la preventa y todo el tiempo dándole a esta batalla cultural que les decía recién hace un rato, porque están esperando hacer lo mismo que hicieron en 1989, quebrarnos la voluntad para poder aplicar un programa de restauración neoliberal, pero eso no va a ocurrir. Ahora bien, ¿qué le han opuesto a este concepto de populismo? Un concepto que a ellos les cabe muy cómodo, inclusive a muchos correligionarios les cabe muy cómodo, que es el concepto de república. Entonces aparentemente vos tenés un grupo de marginales, ¿no es cierto?, que están seducidos por un liderazgo mesiánico que sería el populismo, y un grupo de intelectuales preclaros, que son los que piensan en los intereses de largo plazo, que son los famosos defensores de la república. Y ahí nos tienen. Pareciera que lo que está en debate en la Argentina es populismo versus república. Y discutimos las formas, y discutimos todo el tiempo lo secundario, lo accesorio, que si hay mucha cadena nacional, que si hay poca cadena nacional, que si en 678 se baja línea o no se baja línea. Permanentemente, discutiendo las formas, que si Cristina nos resta o no nos resta, que la grieta. ¿Y por qué hacen esto, compañeros? Porque no quieren discutir el fondo. Porque efectivamente, quienes articulan este discurso crítico no contra el populismo, sino contra lo popular, son los que están interesados en volver a repetir ese proceso de ruptura del sentido de pertenencia de un pueblo, ese proceso de desanimación, esa desmovilización. Entonces necesitan quebrarnos, necesitan vernos tristes, necesitan confundirnos. Por eso nosotros, en el análisis de cómo se discute en los medios de comunicación y cómo se discute en la agenda pública de la Argentina, intentamos identificar un nuevo antagonismo que reemplace este antagonismo, esta contradicción falsa. Y es que empezamos a pensar que si ellos de alguna manera degradan lo popular en el concepto de populista, habría que pensar cuál sería el antónimo, cuál sería la contradicción entre lo popular. Y a nosotros que venimos de una tradición radical y por ende liberal en el buen sentido de la palabra, nos hacía ruido que la derecha se apropiara del concepto de república. Nos parecía injusto. Entonces nos dimos cuenta que atrás de esa crítica al populismo o a lo popular, ellos estaban enmascarando su verdadera intención, que es el de construir una Argentina elitista, una Argentina para pocos. A ellos no les molesta que las cosas se hagan de tal o cual manera. A ellos lo que verdaderamente les molesta es que los cabecitas negras, que la chupa, como diría Hipólito Yrigoyen, que los descamisados, como diría Eva Duarte, sean protagonistas. Yo hoy tuve la suerte de ir a verlo a Gerardo Zamora. ¿Saben qué fue lo primero que me pasó cuando entré a la Casa de Gobierno? Vi a gente común y corriente en la Casa de Gobierno. A la derecha le molesta que el pueblo entre en la Casa de Gobierno. Y cuando yo me hice radical porque me dijeron que en los pasillos de la Casa Rosada Yrigoyen había instalado escupideros, y eso a la oligarquía argentina le había puesto los pelos de punta. Era como el 678 de aquel momento, ¿no es cierto? Era el emblema de lo que no había que hacer. ¿Y por qué habían puesto escupideros? Porque a la Casa de Gobierno, a partir de la presidencia de don Hipólito Yrigoyen, había empezado a entrar el pueblo, como está pasando en Santiago del Estero, que también el pueblo se apropia de sus instituciones. Eso es lo que le molesta a la derecha, porque el poder es para ellos, compañeros. En esa mirada elitista, que permanentemente nos quieren hacer creer que en realidad son ellos los que tienen que tomar las decisiones, porque cada vez que las decisiones se masifican, el pueblo se equivoca. Entonces saquémosle al pueblo la responsabilidad de autogobernarse porque no está preparado, como decía Roca. Fíjense ustedes la cantidad de puntos de contacto que uno puede encontrar entre todos estos procesos históricos. La historia argentina permanentemente se entrecruza con los mismos ejes. La mirada elitista, con esa idea de superación, con esa mirada jerárquica de la estructura social. Ellos están arriba, las clases altas, las clases medias y las clases bajas. Nosotros hablamos del pueblo, lo definimos de otra manera. Esa contradicción entre popular y elitista es para nosotros la clave de lo que se está discutiendo en la Argentina. Porque también hay otra palabra que es clave y que hay que resignificar, que es la palabra democracia. Compañeros, la palabra democracia es para nosotros un equivalente de la palabra socialismo. ¿Y saben por qué?
porque la democracia se construye sobre la idea de igualdad. Fíjense ustedes cómo la derecha se siente cómoda hablando de república, pero oculta la idea de democracia. ¿O ustedes se piensan que por nada Alfonsín insistía con la idea de democracia social? ¿Qué quería decir Raúl Alfonsín con la idea de democracia social? Quería hablar de una democracia que sea algo más que una democracia política. Quería hablar de una democracia que sea una democracia social, una democracia económica. Hablamos de la igualdad social y de la igualdad económica. No solamente hablamos de la división de poderes y del equilibrio, que implica plantear la organización política de la Argentina en términos de república, que está muy bien, pero ahí la derecha se siente cómodo. Plantear el concepto de democracia y el concepto de democracia popular es plantear la idea de igualdad como el eje ordenador de los conflictos sociales y políticos en la Argentina. Eso es lo que la derecha no quiere. La derecha lo que efectivamente no quiere es que nosotros logremos instalar en el sentido común la idea de igualdad, porque necesitan no solamente para hacer sus negocios, sino para sentirse socialmente superiores, trabajar el concepto de desigualdad. Permanentemente lo trabajan, permanentemente a través de las usinas mediáticas, de sus aparatos ideológicos. La idea de que hay un pueblo que tiene que ser conducido por la élite que proviene de otro estrato social, que tiene tiempo para pensar, y de esa manera, naturalmente, conduce los intereses del conjunto, haciéndole creer al resto que los intereses de su clase y de su sector son los intereses del colectivo. Esa es la contradicción, compañeros. La contradicción es entre una democracia popular y una república elitista. Un país para todos o un país para pocos. Pero naturalmente no te lo van a decir de esta manera, porque la derecha es inteligente y ha incorporado también la dimensión republicana a su discurso. Así como en 1983 la derecha deja de ser golpista, por lo menos en términos formales o en términos discursivos, e incorpora la idea de democracia, en el año 2003, después del genocidio social del 2001, esta derecha, que por derecha no significa que sea lumpen, o sea, no significa que sea poco inteligente, incorpora otra dimensión que hace más complejo el análisis, que es la dimensión de lo social y de la política. Cuando uno lo escucha más, y es muy común escucharlo hablar en términos de la reivindicación del Estado, de la intervención del Estado y de la política, no del mamarracho, del exceso que cometió en el discurso del balotaje, donde lo hemos visto reivindicar las políticas de este proyecto nacional. No me refiero a eso, me refiero a algo más sutil y anterior a ese viraje ideológico. Me refiero a la idea de la construcción de un discurso de la derecha, donde nos interpela porque pretende robarnos banderas, porque es una derecha que ha aprendido, es una derecha más sofisticada, una derecha que consigue, entre otras cosas, que en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno del PRO logre garantizar la continuidad del Estado local a partir de una alianza de clases entre los sectores más acomodados del norte de la ciudad y los sectores populares del sur. Por algo pasa. En definitiva, esta contradicción entre concepto elitista o concepto democrático, concepto popular, es una contradicción que pone permanentemente en juego una estructura de valores sobre la cual se debe organizar una sociedad. Pero si la derecha se ha perfeccionado y ha agudizado su arsenal teórico, lo mismo tiene que hacer el campo popular. No puede repetir como bobo viejas consignas que expresaban el conflicto de los 70 o que expresaron el conflicto de los 80 o de los 90. El conflicto social y político de la Argentina requiere que los actores del campo popular actualicemos también nuestra base doctrinaria y nuestro arsenal teórico. No podemos discutir con las mismas herramientas que discutíamos hace 30 años atrás o 20 años atrás los nuevos conflictos y los nuevos desafíos. Necesitamos ser más agudos, necesitamos reactualizarnos, ser más innovadores, más creativos, y necesitamos fundamentalmente caracterizar de manera correcta la etapa histórica que nos toca vivir. Les voy a poner otro ejemplo. Desde la derecha elitista, fíjense ustedes qué contradicción y qué paradoja, se propone discutir el eje alrededor, o se propone modificar la agenda pública alrededor del eje de la pobreza. A mí me indigna ver cómo el diario La Nación, que históricamente fue promotor de las políticas neoliberales que provocaron la pobreza y la miseria en la Argentina, ponga permanentemente en tapa la discusión de cuál es el número de pobres en la Argentina. No me molesta porque es una discusión que no me interese dar, sino porque me molesta
cuáles son las verdaderas intenciones que ellos tienen alrededor de esa operación mediática, ¿no?, de legitimar al gobierno popular. ¿Y por qué lo hacen? Efectivamente, la derecha toma una bandera de la izquierda, que es la bandera de la lucha contra la pobreza, para evitar dar el debate de fondo sobre lo que verdaderamente importa en la Argentina, que es la desigualdad. Porque discutiendo la pobreza, ellos se evitan tener que dar el debate de fondo, que es el debate de la riqueza en la Argentina. Ese es el debate que no les interesa dar. Por eso es tan importante que este campo popular, que este proyecto político, además de pensar cómo reindustrializar la Argentina o cómo continuar con este proyecto de reindustrialización, piense y se fije como agenda política la idea de la construcción de una sociedad más igualitaria. También es un debate por las palabras, por imponer las palabras en la agenda pública. No podemos desde este espacio político debatir en los términos que la derecha nos propone. No podemos hacerlo. Tenemos que ser más inteligentes y redoblar la apuesta. Lo que está en juego en la Argentina no es la pobreza, compañeros. Lo que está en juego en la Argentina es la igualdad. Y eso implica una forma de organizar la economía, la sociedad y la política distinta de lo que nos propone la expresión del elitismo neoliberal. Completamente diferente. Y eso tiene que ver también con un concepto distinto de democracia. Fíjense ustedes cómo desde el liberalismo elitista están permanentemente machacando con la idea de la eficacia en la gestión pública y en la administración del Estado. ¿Está mal eso? De ninguna manera. De ninguna manera. Lo que no puede ser es el eje que explique la contradicción fundamental en esta etapa histórica. No puede ser ese solamente. Porque para nosotros la democracia no se fortalece solamente con mejores gestores gubernamentales. Se fortalece fundamentalmente con la participación popular. Ahí tienen otro elemento que divide y que distingue la idea de democracia popular de república elitista. Mientras nosotros tenemos un concepto de democracia participativa, como nos enseñó Raúl Alfonsín en Parque Norte en 1985, e incluso vino a complementar el kirchnerismo o vino a intensificar el kirchnerismo con ese proceso de participación popular que se inicia después del año 2003, la derecha está intentando vendernos otra idea de organización política, que tiene que ver con esto de elegir a los mejores para que nos gobiernen, de bajar la conflictividad social y política. Hay una idea perversa que tiene que ver con la posibilidad de pensar una democracia donde los ciudadanos no sean protagonistas, sino sean consumidores de política pública. Y este eje que se da en cada uno de los ámbitos, en cada uno de los espacios de debate, este eje entre lo popular y lo elitista, entre la política y el mercado, está necesariamente en tensión intelectual. Porque lamentablemente la derecha está muy preocupada en que este debate no se dé o se dé de manera disimulada. Por eso, compañeros, es muy importante el debate por las palabras, por el discurso, el debate cultural, por el significado. Si ustedes alguna vez se preguntan para qué militamos, bueno, déjenme decirles algo. Entre otras cosas militamos para darle significado al debate político. Entre otras cosas militamos para poder dar una batalla cultural que nos permita construir la socialdemocracia, la democracia social, el socialismo democrático, la patria para todos, llámenlo como quieran, pero tiene que ver con construir una patria con mayores niveles de igualdad y de justicia. Y para hacer eso posible es fundamental dar un debate en el sentido común, en la forma de pensar, articular nuestra capacidad de operación y de organización política sobre la base de un conjunto de ideas y no sobre la base de una candidatura. ¿Está mal militar candidaturas? De ninguna manera. Pero tampoco nosotros podemos permitir que la personalización de la política vaya en detrimento de la participación popular. Sin liderazgos políticos no se puede construir un proyecto de liberación nacional y de independencia política y autonomía. Pero solamente con liderazgos políticos tampoco se lo puede hacer. Se necesita el compromiso orgánico de un pueblo que asuma mayores niveles de compromiso, pero fundamentalmente que asuma también mayores niveles de conciencia. Y esa es la responsabilidad de la militancia. Hay una responsabilidad docente a la hora de pensar qué es lo que estamos discutiendo, a la hora de poder elevar el nivel del debate político. Más allá que tengamos todo en contra, porque tenemos en contra los medios de comunicación, tenemos en contra inclusive
las grandes usinas de pensamiento, inclusive la universidad. Muchas veces la universidad termina legitimando el orden social existente, en vez de ser cuestionador y crítico del orden preestablecido. Compañeros, yo no los quiero aburrir, ni me quiero extender demasiado en esto, porque creo efectivamente que la única chance que tenemos de poder construir una Argentina inclusiva, ni siquiera lo voy a plantear en términos de la Argentina, porque creo que es un desafío por lo menos regional y continental. Para construir la patria grande, para construir la idea de sociedad organizada en función de comunidad organizada, para hacerlo en función de un sistema de valores e ideas que tenga que ver con nuestras culturas populares, necesitamos repensar nuestra función militante. Necesitamos también repensar la dirección política que tienen que tomar los distintos instrumentos estatales para poder darle mayor densidad intelectual y mayor capacidad crítica a nuestra actividad militante y política, en todas las funciones que estemos, las que nos toque cumplir, desde la militancia de base hasta la función ejecutiva del gobierno. Es imprescindible dar un debate acerca de qué es lo que está en juego en la Argentina y qué es lo que está en juego en la región para complementar este proceso de movilización y politización de la sociedad argentina, dándole un mayor nivel de complejidad teórica. La derecha quiere simplificar permanentemente el debate y te lo hace de manera esquemática. Vamos a decirlo más concreto, compañeros. Necesitan que dejemos de pensar, necesitan embrutecernos, necesitan permanentemente esquematizar todo y nos tratan como si fuéramos nenes de 11 años. A ese sistema perverso de manipulación, donde efectivamente nos convierta a ellos en los verdaderos populistas por derecha, porque degradan la idea del pueblo y la idea de participación colectiva, hay que oponer una unidad de organización política y popular más consistente, más comprometida, pero fundamentalmente ideológicamente más movilizada. Son las ideas, es el debate por las ideas lo que le da sentido a nuestra militancia política. Si alguna vez nos preguntamos para qué militamos, la respuesta está ahí, en generar el debate, en provocar espacios de reflexión, en provocar y reivindicar la idea del pensamiento colectivo. Por eso también esta reunión no puede terminar con un discurso mío. Cualquier reunión que hagamos nosotros tiene que ser un ida y vuelta, un proceso colectivo de construcción de conocimiento, un proceso colectivo, inclusive un diagnóstico colectivo que nos permita a todos confluir en una matriz común de pensamiento. Es necesario empoderar al pueblo sobre la idea de que la democracia necesita compromiso activo y militante, y sobre la idea fundamental que los verdaderos poderes hegemónicos en la Argentina, que son los poderes no democráticos, los poderes concentrados de la economía, dan una batalla cultural e ideológica para poder llevar adelante el proyecto del país elitista y para pocos que necesitan. Es así de triste y así de emocionante. No es simple darle al debate político en la Argentina, porque hay que desmantelar prejuicios. No es simple porque hay que violentar el sentido común, contradecir la forma de pensar. No es simple porque uno está obligado a estudiar, a prestar atención. Pero la lucha social, compañeros, la lucha por la liberación de un pueblo, la lucha por la realización de la felicidad de los pueblos, no es una lucha simple. La política no es una lucha simple, no es para cualquiera. Y no estoy hablando acá de cuestiones o condicionamientos sociales, estoy hablando del temple y del corazón. Bastante se privatizó la política estos últimos años a partir del avance de la derecha mediática, donde nos quieren hacer creer que todo se resume a candidaturas o a programas simplones. Este proceso de participación política que tuvo Néstor Kirchner, un transgresor, para ser complementado y superado necesita que miles de jóvenes argentinos asuman la idea de transgresión y de ruptura frente a lo existente, para evitar aburguesarnos y quedarnos en lo conocido y en lo previsible. Fue lo que no tuvo el alfonsinismo. El alfonsinismo no tuvo una generación que pudiera cuestionar a Raúl Alfonsín, que lo pudiera superar. No lo tuvo. Algunos quedaron como Leopoldo Moró, de esa generación. Algunos más, menos conocidos. Hoy estuve hablando con el ministro de Justicia de la provincia, un hombre íntegro, con la foto de Fidel Castro en su despacho y de Raúl Alfonsín. Seguramente es menos conocido nacionalmente, pero debe ser parte de esa misma matriz popular de pensamiento. Pero en esa reunión nos poníamos a pensar qué había sido de la vida de Federico Storani,
del Coti Nocilia, de lo que en ese momento se conocía con el nombre de la Junta Coordinadora Nacional, el equivalente a la Cámpora de hoy. Yo les digo qué pasó, compañeros. Les quebraron la voluntad y los compraron. Entonces, lo que pasó en 1989, con esa fractura, con ese vaciamiento ideológico, no puede volver a pasar en el año 2015. Y no va a pasar. Porque esta juventud que ha aprendido de ese proceso histórico, además de no corromperse, además de no bajar las banderas, va a tener que superar a la generación de sus mayores, siendo más transgresores, siendo más rebeldes, siendo más ambiciosos en el buen sentido de la palabra ambicioso que la generación que lo precedió. Nuestra obligación, compañeros, no es la de repetir como loros lo que el sistema espera que repitamos, ni siquiera la de repetir como loros lo que nuestras organizaciones políticas esperan que repitamos. Nuestra responsabilidad es la de poder poner en tensión nuestro propio pensamiento. Para enfrentar la derecha o la forma argumental de la derecha, es necesario también poner en contradicción nuestro propio discurso. Para dar la batalla política e ideológica por la construcción de una patria para todos, para darle este debate fino, un debate que necesita agudeza, que necesita inteligencia, se necesita una organización política que esté dispuesta a comerse el costo de confrontar contra la moda, de confrontar contra lo que esperan de nosotros, inclusive a superar el miedo al ridículo. Es muy fácil decir lo que la gente quiere escuchar, es muy simple, es muy fácil militar el aplauso fácil en los actos, es muy simple y muy gratificante, pero también es muy efímero. Los militantes políticos no estamos para decir lo que la gente quiere escuchar. Los militantes políticos estamos para decir lo que pensamos en función de la defensa del interés popular que nos convocó a la política. Y a eso yo los quiero convocar también hoy. A los que vienen de la experiencia del kirchnerismo, a que sean como Néstor Kirchner, a que sean transgresores, a que se pongan a cuestionar el orden establecido. A los que venimos de la Unión Cívica Radical, a que seamos como Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín fue presidente en 1983, porque entre otras cosas, en 1982, cuando la Argentina se congregaba en la Plaza de Mayo para avivar a Galtieri festejando la recuperación de las Islas Malvinas, se paró frente a los argentinos y dijo que era una guerra absurda, que no solamente nos iba a recuperar las islas, sino que además eso iba a costar la sangre de miles de jóvenes argentinos. En ese momento a Raúl Alfonsín no se le entendió, se lo acusó de vendepatria. 6 meses después, la sociedad lo empieza a reivindicar y un año más tarde termina siendo el primer presidente democrático de la Argentina. ¿Saben por qué? Porque se jugó por sus compromisos y por sus convicciones, porque no dijo lo que los medios de comunicación esperaban que dijeran, ni siquiera lo que su propio partido, que había sido cómplice también de esa aventura, enviando algunos correligionarios a la isla, había avalado. Fue capaz de poner el cuero y de confrontar contra sus propios correligionarios y contra el sentido común de la época. Y lo mismo Juan Perón, y lo mismo Hipólito Yrigoyen, y lo mismo el Che Guevara, y lo mismo Fidel Castro, y lo mismo Salvador Allende, y lo mismo cada uno de los héroes que tenemos en los movimientos populares. Tuvieron la principal característica que tuvieron, fue la de comprometerse en función de sus propias convicciones, cuestionar el sentido común. Los líderes y los héroes que nosotros reivindicamos son los que supieron decir no. Y eso es lo que tenemos que reivindicar, compañeros. Reivindicar la idea de que nosotros somos una organización política, no porque nos queremos parecer, porque queremos encolumnarnos cual rebaño, en un proceso simple de participación política. Nos organizamos políticamente porque queremos organizar la Argentina de otra manera, queremos organizar nuestras ideas de otra manera, y no tenemos miedo de decir que lo vamos a improvisar sobre la marcha, que no sabemos cómo hacerlo, o por supuesto que no se sabe. No tenemos miedo. ¿Saben por qué? Porque solamente los pueblos que no tienen miedo son los pueblos que triunfan y los pueblos que le permiten a su historia, a su propia sociedad, generar un aporte significativo, un avance social en el sentido del progreso y del cambio. En el gen político de la Unión Cívica Radical, del Partido Justicialista, de la Izquierda Nacional, anidan estas ideas. Las ideas que nosotros reivindicamos cuando nos reconocemos como militantes populares rebeldes. No se puede hacer política en la Argentina sin rebeldía, y no se puede ser parte de este proyecto político sin la rebeldía necesaria para poder ver más allá de lo que nuestra propia sociedad y nuestro propio condicionamiento histórico material nos permite. Si algo sirve, y si para algo sirve este tipo de reuniones,
es para poner en crisis nuestro sistema de pensamiento. Si ustedes, compañeros, si cada uno de nosotros quiere ser parte de una organización política y le quiere dar sentido a su vida, yo los convoco a que seamos capaces de soñar, a que seamos capaces de preguntarnos por qué, a que seamos capaces de militar la duda, a que seamos capaces de decir que no y a que seamos capaces de ejercer nuestra libertad. Eso es lo que nos enseñaron nuestros héroes, eso es lo que nos enseñó Raúl Alfonsín y por eso hoy estamos reunidos acá, porque queremos ser libres. Para darle a la libertad los convoco y para darle profundidad y contenido a la democracia hay que seguir con el debate. Muchas gracias. Fíjense lo interesante que ha sido la similitud de ideas que tienen tanto radicalismo y peronismo. Pasando por Hipólito Yrigoyen, Perón, el mismo Alfonsín, Néstor Kirchner, y ahora usted cuando era candidato a vicejefe con Recalde. Y es interesante la remarcación de las ideas comunes que tienen ambos proyectos. Pero, ¿cómo considera, y están ustedes del otro lado, o sea, del radicalismo, del peronismo? ¿Considera que sería la continuidad de la obra del irigoyenismo que luego continuaría Perón con la implementación de los pozos petroleros y también de los planes quinquenales? ¿Consideraría el peronismo la continuidad y el reflejo del radicalismo genuino? Durante mucho tiempo en la Argentina se discutieron dos cosas: la democracia política y la democracia social. El radicalismo viene a aportar democracia a la política, ampliar derechos políticos. Nosotros nacimos con la batalla por el sufragio universal, en un momento donde el pueblo no votaba y los conservadores hacían fraude. La Unión Cívica Radical hace una revolución armada, 3 revoluciones armadas, para garantizar el derecho al sufragio. Y después apareció el peronismo, que amplió el concepto de democracia, de lo político a lo social, con esa revolución pacífica, que fue el 17 de octubre como símbolo, permite de alguna manera poner el debate sobre la igualdad o la desigualdad más allá del terreno político, del terreno social y económico. Durante mucho tiempo, ambos procesos políticos fueron antagónicos, pero fueron artificialmente antagónicos. Se planteó la idea que mientras el peronismo era la expresión de la democracia social, el radicalismo era la expresión de la democracia política, y que no podían convivir en el marco de un mismo proyecto de país. De hecho, creo yo, la derecha profundiza la brecha entre el radicalismo y el peronismo, entre el campo popular, generando un falso antagonismo que era el antagonismo entre peronistas y antiperonistas. Y en los antiperonistas muchas veces había muchos radicales. Alfonsín solía decir, muchos radicales se hicieron radicales para luchar no contra lo malo que tenía el peronismo, sino para luchar contra lo bueno que tenía el peronismo. Y ahí explicaba Alfonsín el gorilaje adentro del propio partido. Decían, utilizaron el radicalismo para frenar el avance social. Ahora, si tu pregunta es si hay superación, yo honestamente aspiro a que ambas tradiciones políticas, ambas culturas políticas puedan estar sintetizadas en una nueva identidad. Yo, más allá de ambos frentes formarían parte del mismo proyecto, del mismo paradigma de ideas, es decir, el plano de la revolución, porque debemos aclarar solamente que la concepción revolucionaria no solo fue del radicalismo, sino proviene de él.
por eso no queremos compartir la idea de una oposición sistemática, porque estaríamos pregando por un sistema de oposiciones que serían ajenos a los intereses del pueblo. Bueno, a ver, si querés vamos a definirlo así, partidos populares que tenían una mirada distinta acerca de cómo hacer las cosas. Mientras el peronismo ganaba en eficiencia, en conducción política, el radicalismo hacía gala de su legitimidad por tener una estructura más horizontal y más democrática, pero al mismo tiempo era menos eficiente a la hora de poder implementar esas políticas que decía defender. Pero para no aburrir, la discusión sobre el futuro a mi criterio pasa por la capacidad de sintetizar esas diferencias y construir una nueva identidad. Los conflictos que explicaban las contradicciones de hace 50, 60 años atrás no son los conflictos que explican la agenda del futuro en la Argentina. La división entre el radicalismo y el peronismo no contribuye a fortalecer la democracia, sino desde mi perspectiva contribuye a empobrecerla. ¿Por qué? Porque como te decía en la intervención recién, estamos frente a una derecha inteligente que además de todo tiene capacidad de acumular electoralmente. No estamos hablando de una derecha que solamente interviene a través de la influencia de los partidos populares como en los 90 o que interviene a través de los golpes de Estado como en los 70. Estamos hablando de una derecha que tiene la capacidad política de agrupar sectores incluso perjudicados por las políticas que ellos mismos van a proponer. Pero a ver, el concepto de alianza se había dicho recién acá, lo había dicho el compañero, yo quiero reivindicar el concepto de alianza. El concepto de alianza no está mal. El problema es cuando la alianza es una alianza sobre... El peronismo fue toda la vida un frente. Juan Domingo Perón invita al radicalismo a integrarlo. Y el radicalismo de Alfonsín también fue un frente. ¿Qué fue? Parque Norte y el famoso tercer movimiento histórico que da origen al 3 que hacemos con los dedos. No es por la lista 3, es por la idea del tercer movimiento histórico, Irigoyen, Perón, Alfonsín, la superación de ese antagonismo, la unificación del campo popular en función de una nueva agenda. Lo que digo, compañero, para no tampoco que se transforme en un diálogo y dejarle la palabra a otros, espero responder su pregunta, yo creo que hay capacidad de sintetizar esas diferencias históricas y construir una nueva identidad política en torno a una nueva agenda de discusión que tiene que ver con el desarrollo y con la igualdad. Hay que contener nuestras tradiciones culturales, pero también hay que lograr superarlas. Si no logramos superar esa tradición cultural que explica el conflicto de hace 60 años atrás, no vamos a poder construir una agenda de futuro que nos permita tener una democracia para siempre y una patria para todos.